Les escribo porque, después de mucho pensarlo, sentí que debía compartir algo que me sucedió hace unos años mientras servía en el ejército. Nuestra misión era rastrear una cueva en la sierra de Chihuahua, cerca de un pequeño poblado que había reportado actividad inusual. Los lugareños decían que habían visto luces extrañas y que escuchaban ruidos que venían desde las profundidades de la montaña. Al principio descartamos estos testimonios como meras supersticiones. Sin embargo, como parte de nuestra labor, debíamos investigar. Llegamos al lugar con un equipo reducido. Éramos 4, y el objetivo era claro: inspeccionar la cueva y regresar al campamento base en un par de días. La entrada de la cueva era estrecha. Apenas cabíamos con nuestro equipo. La oscuridad nos rodeaba rápidamente, y mientras avanzábamos, el eco de nuestros pasos resonaba con fuerza. La linterna iluminaba lo que parecía ser una serie de túneles que se extendían en varias direcciones. Avanzamos en silencio, guiándonos con el mapa rudimentario que nos habían proporcionado. No fue hasta que llegamos a una cámara más amplia que algo fuera de lo común sucedió. Uno de mis compañeros, al revisar el suelo, encontró un cráneo humano. Al principio pensamos que se trataba de un descubrimiento arqueológico, pero algo estaba mal. El cráneo no parecía viejo, no había señales de desgaste, y lo que nos inquietó aún más fue que parecía reciente, como si hubiese sido dejado allí no mucho tiempo antes de nuestra llegada. ¿Qué crees que sea esto?, preguntó uno de los soldados, sosteniendo el cráneo entre sus manos. Tal vez algún cazador dejó restos aquí, respondió otro, tratando de restarle importancia. Pero todos lo sentimos, una sensación de inquietud que se filtraba en el aire, como si algo en esa cueva nos estuviera observando. Decidimos dejar el cráneo en el suelo y seguir adelante. Después de todo, nuestra misión no era desenterrar misterios, sino asegurarnos de que no hubiera peligro en la zona. A medida que avanzábamos, el ambiente se hacía más denso. El aire se sentía pesado, como si cada respiración nos costara más esfuerzo. En uno de los túneles más angostos, nos detuvimos a revisar el equipo y descansar un poco. Fue entonces cuando, al revisar mi mochila, encontré algo que no debería estar ahí. El cráneo que habíamos dejado atrás estaba ahora en mi mochila. ¿Qué demonios es esto?, exclamé, sacándolo con rapidez. Mis compañeros se acercaron y confirmaron que, efectivamente, era el mismo cráneo. Nos miramos en silencio, sin entender cómo había llegado hasta ahí. No había forma de que alguien lo hubiese puesto sin que nos diéramos cuenta. La paranoia comenzó a instalarse entre nosotros. Algunos intentaron buscar una explicación lógica, pero no había ninguna que pudiera calmar el creciente terror. Lo mejor es dejarlo aquí y continuar, sugirió uno de los soldados. Eso hicimos. Dejamos el cráneo a un lado del túnel y seguimos adelante, pero el ambiente no mejoraba. Todo lo contrario. Cada paso que dábamos parecía resonar más fuerte, como si algo invisible nos estuviera siguiendo. No habíamos avanzado mucho cuando uno de mis compañeros gritó de nuevo. El cráneo, de alguna manera, había vuelto a aparecer en su mochila. «Esto no es posible», murmuró casi en un susurro. La situación estaba claramente fuera de control. Decidimos que lo mejor sería regresar a la entrada de la cueva y reportar lo sucedido, pero por más que intentábamos encontrar el camino de vuelta, era como si la cueva misma nos estuviera jugando una mala pasada. Cada túnel que tomábamos nos llevaba más lejos, y el cráneo, ese maldito cráneo, seguía reapareciendo, sin importar cuántas veces lo dejáramos atrás. La tensión aumentaba con cada minuto. Los susurros comenzaron a llenar el aire, suaves pero inconfundibles. Uno de los soldados, el más joven del grupo, empezó a murmurar para sí mismo, como si estuviera en trance. Estaba claro que la situación estaba afectando a todos. Decidimos hacer una última parada antes de continuar. Nos sentamos en círculo, tratando de mantener la calma. El cráneo estaba en el centro, y mientras lo observábamos, notamos que algo había cambiado en él. Parecía más pulido, como si estuviera siendo manipulado por una fuerza invisible. Uno de los soldados sugirió romperlo para ver si eso ponía fin a lo que fuera que estaba sucediendo. «No creo que sea buena idea», dije, intentando sonar más convencido de lo que realmente estaba. Pero no me hicieron caso. Uno de ellos tomó una piedra y, con toda su fuerza, golpeó el cráneo. El sonido del impacto resonó por los túneles, pero el cráneo no se rompió. En cambio, un grito agudo, que no provenía de ninguno de nosotros, resonó en la cueva. Era un grito que helaba la sangre,
como si algo antiguo y enfadado hubiese sido despertado. Nos levantamos rápidamente tratando de encontrar una salida, pero todo se desmoronaba a nuestro alrededor. El eco del grito parecía seguirnos, y cada vez que nos girábamos el cráneo estaba ahí, siguiéndonos como una sombra maldita. Era imposible escapar de él. Lo dejamos una y otra vez, solo para encontrarlo de nuevo en nuestras mochilas, a nuestros pies o incluso en nuestras manos. Finalmente, después de horas de caminar sin rumbo, logramos salir de la cueva. La luz del día nunca se había sentido tan reconfortante. Nos alejamos lo más rápido que pudimos y, aunque ninguno de nosotros lo dijo en voz alta, sabíamos que algo nos había seguido. A pesar de haber salido de la cueva, esa sensación de ser observados, de estar perseguidos, no desapareció. Al regresar a la base, intentamos reportar lo sucedido, pero nadie nos creyó. La cueva fue sellada y se nos ordenó no hablar más del tema. Sin embargo, el cráneo, ese cráneo maldito, aún aparece en mis sueños. Cada vez que cierro los ojos lo veo, y sé que no hemos escapado del todo. Puedo sentirlo. Hola, amigos de Crónicas de Terror. Me atrevo a escribirles para compartir una experiencia que viví mientras servía como soldado en una base militar en las montañas del norte de México. He mantenido esto en secreto durante mucho tiempo, pero después de escuchar algunas de las historias que han narrado en el canal, siento que no estoy solo en lo que viví. Lo que les voy a contar no es una simple anécdota, ni una broma para asustar. Es algo que marcó mi vida y la de mis compañeros de una manera que nunca podré olvidar. Después de completar el entrenamiento, fui asignado a una unidad en el norte del país, en una región montañosa famosa por su clima impredecible y sus noches frías. Había rumores entre los veteranos de la base. Decían que en las noches más gélidas, algunos soldados sentían una presencia, algo frío y oscuro que los seguía mientras patrullaban. Al principio, pensé que eran solo cuentos para asustar a los nuevos reclutas. Me reí y no les di importancia. Sin embargo, las bromas dejaron de ser graciosas cuando comencé a experimentar cosas que no tenían explicación. La primera vez que sentí el toque frío, estaba de guardia en una de las torres de vigilancia. Era una noche oscura y el viento era tan helado que me calaba hasta los huesos. El cielo estaba cubierto por gruesas nubes, y las estrellas, que usualmente iluminaban las noches montañosas, estaban ocultas. Me mantuve alerta, siguiendo el protocolo, observando cualquier movimiento. Nada parecía fuera de lo normal, pero de repente sentí algo en mi espalda. Al principio pensé que era solo el viento, pero cuando me giré, no había nada, solo la negrura de la noche. Entonces, lo volví a sentir, más fuerte, como si alguien me hubiera tocado con una mano helada. Mi piel se erizó y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. ¡Qué demonios!, murmuré para mí mismo, sacudiendo la cabeza para despejar cualquier pensamiento extraño. ¿Todo en orden?, preguntó mi compañero, que había llegado para relevarme del turno. Sí, todo bien, respondí, aunque la verdad es que no lo estaba. Algo no andaba bien. Podía sentirlo. Con el paso de los días, más soldados comenzaron a reportar incidentes similares. Uno de ellos, Jorge, me confesó que también había sentido una presencia cuando estaba solo en la base. Te juro, no soy de los que creen en fantasmas, dijo mientras fumaba un cigarro en el comedor. Nos habían dado un par de horas de descanso. Pero esto es diferente. Sentí que alguien me seguía, y cuando me giré no había nadie. Pero la sensación, ese frío, no me lo puedo sacar de la cabeza. Los rumores comenzaron a extenderse rápidamente. Cada vez más compañeros mencionaban lo mismo. Un toque helado, una presencia, como si algo nos acechara en la oscuridad. La tensión en la base creció, y algunos incluso comenzaron a dormir con la luz encendida. Al principio los superiores no quisieron prestarle atención. Nos dijeron que eran puras tonterías y que debíamos mantener la cabeza fría. Pero la situación empeoró. Una noche, uno de los soldados más veteranos, Luis, se ofreció para hacer una patrulla solo. Quería demostrar que todo eran supercherías. Salió al perímetro bajo una luna apenas visible, caminando con su rifle en mano. Lo vimos salir, confiado y riendo de los rumores, pero no volvió. Las horas pasaron y el temor se hizo palpable. Finalmente, un grupo de búsqueda fue enviado. Lo encontraron tirado en el suelo,
con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo que lo aterrorizó hasta el punto de perder el conocimiento. Su piel estaba tan fría como el hielo, y aunque respiraba, estaba completamente en shock. Lo llevaron al hospital militar, pero nunca habló de lo que vio. Nunca recuperó la cordura. La base entera quedó en silencio. Después de ese incidente, nadie quería patrullar solo. Hasta los más valientes comenzaron a rezar en sus camas, esperando que el toque frío no los encontrara en la oscuridad de la noche. Las semanas que siguieron fueron aún más aterradoras. Cada vez que me tocaba guardia, me sentía vigilado, como si algo estuviera ahí, en la penumbra, acechando. A veces, sentía un roce en mi piel, como una mano helada que me recorría. Otras veces, escuchaba un susurro, como si alguien hablara en voz baja, pero cuando trataba de identificar de dónde venía, todo se quedaba en silencio. Uno de los compañeros, Antonio, perdió el control una noche. Estábamos en el comedor, cuando de repente comenzó a gritar y a sacudirse, como si algo lo estuviera atacando. Lo sujetamos entre varios, pero seguía gritando que algo lo había tocado, que lo estaban jalando hacia el frío. Lo trasladaron también al hospital, y nunca volvió a ser el mismo. ¿Qué demonios nos está pasando?, me preguntó Jorge una noche, mientras nos refugiábamos del frío en una de las barracas. Esto no es normal. No supe qué responderle. Sabía que teníamos que mantener la calma, que estábamos entrenados para enfrentar lo que fuera, pero ¿cómo luchas contra algo que no puedes ver? No había un enemigo tangible, nada que pudieras combatir con las manos o las armas. El punto culminante llegó en una madrugada particularmente fría. La niebla cubría la base, densa y opresiva, como si quisiera tragarse el lugar entero. Estaba en mi turno de guardia, caminando alrededor del perímetro, cuando sentí que algo se movía detrás de mí. Me giré rápidamente, levantando mi rifle, pero no vi nada, solo la niebla y el silencio. Decidí seguir caminando, pero entonces lo sentí, un toque helado en mi cuello, como si una mano gélida me estuviera sujetando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No pude evitarlo. Me giré una vez más, y lo vi. En medio de la neblina, a unos metros de mí, había una figura. No era humana, o al menos no lo parecía. Sus ojos brillaban con una luz azulada, y su piel, si es que se le podía llamar así, parecía hecha de hielo. Intenté moverme, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si el frío me hubiera congelado. La figura avanzó lentamente hacia mí, cada paso resonando en el silencio de la noche. El miedo me invadió de tal manera que apenas podía respirar. Cuando estuvo a solo unos pasos de mí, sentí su mirada atravesar mi ser, como si pudiera ver todos mis pensamientos, mis miedos, mis pecados. Justo cuando pensé que todo había acabado, escuché un disparo. La figura se desvaneció en la niebla, y uno de mis compañeros, Pedro, corrió hacia mí. Su rostro estaba pálido. «Vámonos de aquí», gritó jalándome del brazo. Corrimos de vuelta a la base, sin decir una palabra. Ninguno de los dos quiso hablar de lo que vimos, pero ambos sabíamos que no éramos los únicos. Otros soldados habían sentido lo mismo, visto lo mismo. El frío que nos tocaba no era un simple fenómeno climático. Después de esa noche, la base fue cerrada temporalmente. Se dijo que era por razones de mantenimiento, pero los que estuvimos allí sabemos que había algo más. Algo que sigue acechando en esas montañas, esperando la próxima vez que alguien tenga el coraje o la imprudencia de volver. He contado esta historia a pocas personas, y la mayoría no me cree. Pero cada vez que pienso en esos ojos, en ese toque helado, sé que lo que viví fue real. Algo en esas montañas no quiere que estemos allí, algo que nunca deberíamos haber perturbado. Hola, amigos de Crónicas de Terror. Les envío esta historia que viví hace varios años cuando servía en el ejército. Jamás he podido olvidarla y creo que ustedes son el canal perfecto para compartirla. Ocurrió en las montañas de Chihuahua, durante una misión en una zona remota. No sé si alguna vez te ha pasado, pero hay momentos en los que la realidad parece desmoronarse frente a ti, cuando lo que ves y sientes desafía toda lógica. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer, aunque han pasado años. Sigo sin entender completamente lo que ocurrió, pero no puedo dejar de revivirlo en mi mente. Antes de contar lo que sucedió, tal vez sea importante que entiendas un poco de mí. Yo crecí en un pequeño pueblo al norte de México,
rodeado de historias de aparecidos y leyendas que me parecían más un entretenimiento que otra cosa. Siempre fui de los que no creían en lo sobrenatural, hasta que la vida misma me dio razones para reconsiderarlo. Entré al ejército en busca de una salida, como muchos otros. No había mucho futuro en mi pueblo, y el servicio militar ofrecía una oportunidad de ver el mundo, de cambiar mi destino. Durante los primeros años todo fue más o menos lo que esperaba. Entrenamiento duro, misiones agotadoras, pero nada fuera de lo ordinario. Al menos hasta esa noche en la sierra. Estábamos en una misión en una región remota del estado de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. El lugar era imponente, con sus montañas y valles profundos, pero también inhóspito y cruel. La misión era simple, o eso creíamos. Nos habían asignado vigilar la zona y asegurarnos de que no hubiera presencia de grupos armados, algo que en esa región es más común de lo que uno quisiera admitir. El calor era sofocante durante el día, pero la temperatura caía en picada en cuanto se ocultaba el sol. Esa noche, estábamos acampando cerca de un pequeño arroyo seco. El aire era frío y denso, y aunque estábamos cansados, no podíamos bajar la guardia. Estábamos sentados alrededor de una pequeña fogata, intentando calentarnos mientras charlábamos en voz baja. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo para mi gusto. De repente, escuché pasos. No era el típico crujir de hojas o el movimiento de algún animal en la oscuridad. Era algo más, algo humano. Levanté la cabeza, buscando el origen del ruido, y entonces la vi. Era una mujer. Caminaba despacio, como si cada paso le costara un enorme esfuerzo. Estaba descalza, con un vestido blanco, largo y sucio, y el cabello le caía desordenado sobre los hombros. Se detuvo a unos metros de nosotros, y por un momento, nadie dijo nada. Fue como si el tiempo se detuviera. Entonces, con una voz apenas audible, susurró: ¿Tienen agua? Uno de los muchachos se levantó de inmediato, tomó una cantimplora y se la ofreció. Ella lo miró fijamente sin moverse. ¿Tienen agua?, repitió, su voz quebrada y débil. Aquí tienes, señora, dijo mi compañero extendiéndole la cantimplora. La mujer se acercó lentamente, como si le doliera cada movimiento. Tomó la cantimplora, pero antes de que pudiera beber, dejó caer el recipiente al suelo. Se inclinó para recogerlo, pero en ese momento, algo en su rostro cambió. Fue rápido, casi imperceptible, pero lo suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. Se enderezó de nuevo, nos miró uno a uno, y sin decir otra palabra, se alejó en dirección a las montañas. Nos quedamos ahí, en silencio, sin saber qué hacer. Algo no estaba bien, y todos lo sentimos. Después de unos minutos, uno de mis compañeros, el más joven del grupo, sugirió que fuéramos tras ella. Decía que era peligroso que una mujer estuviera sola en esa zona, y más en esas condiciones. No podíamos simplemente dejarla ir. Aunque algo en mi interior me decía que no era buena idea, asentí, y juntos nos levantamos para seguirla. La seguimos a una distancia prudente, intentando no perderla de vista en la oscuridad. No entendía cómo podía caminar con tanta facilidad por un terreno tan accidentado, mientras nosotros tropezábamos con cada roca. Después de lo que me parecieron horas, llegamos a una pequeña cueva. La mujer entró sin dudarlo, y nosotros la seguimos. Dentro, la temperatura era aún más fría, y el aire olía a humedad y descomposición. Encendimos nuestras linternas, iluminando el interior de la cueva. No había rastro de la mujer. Nos miramos desconcertados, preguntándonos si de alguna manera había logrado escapar sin que lo notáramos. Entonces, algo llamó mi atención. En una de las paredes de la cueva había un pequeño altar, cubierto de polvo y telarañas. Encima del altar, una foto en blanco y negro. Me acerqué para verla mejor, y sentí como el suelo bajo mis pies temblaba. Era ella, la misma mujer que nos había pedido agua, solo que la foto parecía tener años. Esto no tiene sentido, susurré, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Uno de mis compañeros se acercó, miró la foto y su rostro se puso pálido. Detrás del altar había unas pequeñas cruces de madera. No sabíamos qué pensar, pero algo estaba claro. Esa mujer había muerto hacía mucho tiempo. En ese momento el viento comenzó a soplar dentro de la cueva, apagando nuestras linternas por un breve instante. Cuando las volvimos a encender,
La atmósfera había cambiado. Sentíamos una presencia, algo que nos observaba, algo que no era de este mundo. «¡Vámonos de aquí!», gritó uno de los soldados, y nadie lo cuestionó. Salimos corriendo de la cueva, como si nuestra vida dependiera de ello. Cuando llegamos al campamento, no dijimos ni una palabra. El silencio era sepulcral. No volvíamos a hablar del tema en las semanas siguientes, pero todos sabíamos que lo que habíamos presenciado no era natural. Cada noche, después de ese encuentro, me despertaba con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad, algo que no pertenecía a este mundo. Tiempo después, de vuelta en la base, decidí investigar. Pregunté a los locales sobre la cueva y la mujer. Me contaron una historia que me heló la sangre. Decían que hace años, una mujer vivía en esa zona con su familia. Durante una sequía, su esposo e hijos murieron de deshidratación, y ella, desesperada, salió a buscar agua. Nunca regresó. La encontraron días después, muerta de sed, cerca de esa misma cueva. Desde entonces, los locales aseguraban que su espíritu seguía vagando por la sierra, pidiendo agua a los viajeros. No sé qué fue lo que vimos esa noche. No sé si era realmente el espíritu de esa mujer, o si todo fue producto de nuestra mente agotada. Pero lo que sí sé es que algo más allá de lo comprensible, nos acechaba en esa cueva. A veces, el pasado no muere. A veces, el desierto no solo se lleva la vida, sino que deja atrás algo más oscuro, algo que sigue pidiendo lo que nunca pudo tener. Y es por eso que, cada vez que paso por esa región, no puedo evitar pensar en ella, en su voz suave y quebrada, pidiendo una última gota de agua. Aunque he estado en muchas operaciones como soldado, esta experiencia fue diferente, extraña, y hasta podría decirse que sobrenatural. Espero que le den voz a esta historia, porque sé que algunos de los que me escuchan quizás hayan pasado por algo similar, algo que no tiene explicación lógica. Era un despliegue de reconocimiento. Nos habían informado que grupos armados estaban operando en la zona, y nuestro trabajo era identificar su ubicación. No era una tarea sencilla. La selva es traicionera, con su follaje denso, ríos que cambian de curso y una humedad que te cala los huesos. Pero lo que no esperábamos era encontrarnos con algo más que hombres armados. Algo que no estaba vivo. Al menos no de la manera que pensamos. Todo comenzó al segundo día de nuestra misión. Caminábamos en fila, atentos a cualquier ruido o movimiento. El silencio de la selva no era natural, parecía como si estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando lo vimos por primera vez. Un perro flaco, de pelaje marrón y lleno de cicatrices, apareció entre los árboles. Estaba sucio, como si hubiera vivido allí por años, pero había algo en su mirada, una inteligencia, o quizás una tristeza profunda, que nos hizo detenernos. Los animales en la selva suelen evitar a los humanos, pero este perro caminó hacia nosotros con confianza, como si supiera que éramos su única esperanza. «Mira eso, un perro en medio de la nada», dijo uno de mis compañeros, rompiendo el silencio tenso. «Debe ser de alguien, quizás de un poblado cercano», respondí, aunque sabía que no había ningún pueblo cerca. El perro no ladraba ni gruñía, simplemente nos miró y, sin que se lo pidiéramos, comenzó a caminar a nuestro lado. Parecía tener un propósito, como si nos estuviera guiando. No podíamos dejarlo atrás, así que lo aceptamos como una parte más de nuestro pelotón. Día tras día, el perro seguía con nosotros. Lo llamábamos Viejo, aunque no sabíamos su edad. No era un perro común. Siempre estaba alerta, y más de una vez nos salvó. Una tarde, cuando cruzábamos un sendero rodeado de lodo, Viejo empezó a gruñir y a jalar la mochila de uno de los nuestros. Nos detuvimos justo a tiempo para ver cómo el suelo se desplomaba frente a nosotros en una trampa de cazadores. Si no hubiera sido por él, habríamos caído. A partir de ese momento, todos confiábamos ciegamente en él. Pero lo más extraño sucedió una noche, mientras acampábamos cerca de un arroyo. Estábamos agotados y el calor era sofocante. Viejo se quedó cerca de la fogata, vigilando como siempre. De repente comenzó a ladrar furiosamente, con una desesperación que nunca antes habíamos visto. Nos levantamos de golpe, apuntando nuestras armas a la oscuridad. Fue entonces cuando lo escuchamos, un murmullo suave, apenas audible entre el ruido del agua. No era el viento ni animales moviéndose entre los árboles. Eran voces humanas, pero no podíamos ver a nadie. ¿Escuchas eso?, me susurró uno de los chicos. Asentí, mis sentidos en alerta máxima.
Las voces parecían acercarse, pero no había cuerpos, ni sombras, solo el sonido, y cada vez más nítido. Decidimos movernos rápido, pero Viejo nos detuvo, bloqueándonos el paso. El perro empezó a caminar en dirección contraria, y sin pensarlo lo seguimos. Apenas 10 minutos después, llegamos a una pequeña cueva. Nos refugiamos ahí mientras las voces se desvanecían. A la mañana siguiente, continuamos nuestra marcha, pero todos estábamos inquietos, sintiendo que algo invisible nos seguía. Fue durante ese trayecto que uno de mis compañeros, mientras revisaba su equipo, sacó una fotografía vieja que llevaba consigo. Se la mostró a los demás, y ahí fue cuando todo se detuvo. «No puede ser», susurró, mirando fijamente la imagen. La foto mostraba a un grupo de soldados en una misión anterior, una misión de la que había escuchado, pero que había salido terriblemente mal. En la esquina de la foto, junto a uno de los soldados, estaba el mismo perro que nos acompañaba. Era Viejo, el mismo pelaje, las mismas cicatrices. Mi compañero tembló mientras nos contaba la historia. Ese perro había seguido a otro pelotón durante días, salvándolos de varias emboscadas y peligros. Pero al final de la misión, el perro había muerto. Lo enterraron en la selva, como un héroe más. Miré a Viejo, que seguía caminando delante de nosotros como si no hubiera escuchado la conversación. No podía ser el mismo, me repetía. Pero cada vez que lo veía, algo en mi interior me decía que no estábamos acompañados por un animal cualquiera. Los últimos días en la selva fueron los más tensos. El perro seguía protegiéndonos, pero algo en el ambiente había cambiado. Parecía que cada paso que dábamos nos llevaba más profundamente hacia lo desconocido. Era como si la selva se estuviera cerrando sobre nosotros, y Viejo era nuestra única brújula. Finalmente llegamos al punto de extracción. Al llegar, el perro simplemente se detuvo y nos observó. No intentó seguirnos más allá. Fue en ese momento cuando comprendí que algo no estaba bien. Uno de los oficiales en la base nos esperó y nos preguntó por el perro. «¿De dónde sacaron ese perro?», preguntó, con una expresión extraña. Le contamos lo que había pasado, cómo nos había seguido desde el segundo día y cómo nos había salvado de trampas y emboscadas. El oficial se quedó en silencio por un momento antes de hablar de nuevo. «Ese perro murió hace meses en una misión anterior. Lo enterraron aquí, en las cercanías de la selva». El silencio que siguió fue sepulcral. Miré a Viejo, que estaba sentado pacientemente a la distancia, observándonos con esos ojos sabios. No había forma de que ese perro pudiera estar vivo. Y sin embargo, ahí estaba, mirándonos por última vez antes de desaparecer entre los árboles, como si supiera que su misión había terminado. Desde ese día ningún otro soldado ha visto a Viejo, pero en las noches más oscuras y silenciosas de la base, a veces escuchamos un ladrido lejano, como un eco en la selva. Sabemos que es él cuidando de nosotros, como lo hizo en vida y en la muerte. La experiencia en la selva me cambió para siempre. No se lo cuento a muchos, porque sé que no todos lo creerían. Pero los que estuvimos ahí, los que caminamos junto a Viejo, sabemos la verdad.